mirar cuáles son los factores esos que desencadenan o afectan el escurrimiento, porque en función de eso es lo que vamos a poder después. Son los datos que en realidad vamos a necesitar para poder cuantificar cuánto escurre. Entonces, obviamente que va a estar involucrada la lluvia. Y como hemos visto para el R, también nos interesa para cuantificar, nos va a interesar cuánto llueve, cuándo llueve, con qué frecuencia llueve, y a su vez nos va a interesar conocer esa cantidad de agua caída por intensidad la lluvia, perdón, por unidad de tiempo, que es lo que nos define la intensidad. Por supuesto que también va a afectar para el escurrimiento es qué humedad tengo yo presente en el suelo. Por eso está como agua en el suelo, ¿no? De la superficie, por supuesto que la que recibe esa cantidad de agua a través de la gota de lluvia, nos va a interesar conocer esas características de la superficie del suelo, cómo se está usando el suelo, e internamente nos interesa saber cuánto del agua que está cayendo va a ingresar al perfil. Entonces nos interesa conocer el drenaje interno y la permeabilidad que tenga ese suelo. Nosotros necesitamos trabajar o ver el concepto, y lo vemos de manera restringida o abreviada, lo de cuenca hidrográfica, porque es la unidad con la que se trabaja para conocer y evaluar los escurrimientos en la zona. Entonces, para definir primero la cuenca, fíjense que nosotros acá tenemos marcado, ¿no?, un área que viene más oscura, y tenemos una red de un río que va a escurrir con todos sus los drenes, la parte que desagüe, que va a ir aportando volumen de agua acá. Entonces, en general, la cuenca se define como la superficie donde las gotas de lluvia caen y son drenadas a un sistema común de salida. Entonces, la cuenca, ¿qué va a ser? Todo el área que escurra y que drene hacia un punto de salida. Es decir, el agua va a caer y va a escurrir por las laderas, y por pendiente va a escurrir a un punto de salida. Entonces, esa cuenca se pueden definir como, también o desagregar, perdón, en un sistema de subcuencas y de microcuencas de acuerdo al detalle y a la superficie con la que estemos trabajando. Entonces nosotros podemos tener la cuenca integrada por, que sería toda esta superficie marcada inicialmente, una subcuenca, que van a tener todo el área que se aporta a uno de los cauces que está aportando al cauce principal, y una microcuenca que también está aportando, todo el área que está aportando a un cauce que está aportando al otro y al otro. Entonces nosotros, de acuerdo al nivel con el que estamos trabajando, podemos trabajar en cualquiera de estos tres. Podemos hablar desde la cuenca del juramento a un área más restringida, y la cuenca o la microcuenca que nos está afectando, por ejemplo, el escurrimiento en un predio. Siempre es necesario conocer y definir toda esa red de drenaje, o sea, es todas las áreas esas que van a tener de escurrimiento, que van a hacer al aporte a ese cauce principal. Y las partes, un concepto que nos interesa mucho es el que establece las divisorias de aguas, que algo ya les nombraba el profesor Denis cuando le dio la clase de altimetría y de curvas de nivel, donde decíamos que los puntos más altos nos dividían, lo tomábamos como divisoria de agua, perdón, porque eso nos representaba que a partir de ese punto más alto el agua escurría hacia un lado o escurría hacia el otro. Entonces es lo que se llama hacia las vertientes, hacia donde escurre. Entonces esta
rojo los puntos más altos, lo mismo que acá, fíjense que las flechas indican las áreas de escurrimiento de todos estos puntos, ¿no? Entonces, de acá va a escurrir de la pantalla a la izquierda, y de este punto va a escurrir hacia la derecha. Entonces, esos puntos más altos son lo que identificamos como divisoria de aguas, ¿no? Y cuando hablamos de aguas abajo, es la parte donde escurre, o aguas arriba, en la parte más alta, ¿no? Entonces, de las cuencas, de esa área donde se divide el agua y escurre y aporta un solo punto, nos va a interesar conocer cuál es el tamaño de la cuenca, cuál es la pendiente o esa inclinación, porque a más o menos pendiente vamos a tener distinta velocidad de escurrimiento, cuál es la forma de la cuenca, porque no es lo mismo una cuenca alargada que una cuenca redondeada, porque influye mucho en los tiempos de aporte de la cuenca, y la longitud de la pendiente, si cuán larga es la pendiente que tenga esa cuenca. Entonces, nosotros necesitamos, para predecir estos escurrimientos, conocer mínimamente esas áreas de escurrimiento. Entonces, ¿qué nos interesa conocer desde el punto de vista de conocer el caudal y diseñar o proyectar o programar obras para prevención y control del escurrimiento? Es conocer los caudales picos, los mayores volúmenes de escurrimientos que ocurren en el momento determinado. Entonces, para conocer ese caudal pico, nosotros, ese cálculo de escurrimiento, tenemos que conocer lo que se llama tormenta de diseño. Entonces no va a ser el cálculo a partir de cualquier lluvia, para cualquier momento, sino que nosotros la estudiamos y la desagregamos y la analizamos a través de un sistema estadístico. A partir de eso vamos a diseñar la tormenta de diseño. Vamos a tener, perdón, el valor de la tormenta de diseño. Por supuesto que es lo que nos sirve para determinar estructuras, para hacer canales, y de esas tormentas nos va a interesar conocer la frecuencia u ocurrencia determinada en la localidad que nosotros estamos estudiando. De esas tormentas de diseño hay una característica que necesitamos siempre determinar nosotros, establecer a partir de cuándo, que es lo que se denomina periodo de retorno o intervalo de recurrencia. ¿Qué va a ser el periodo para una determinada lluvia? Ese periodo de retorno, intervalo de recurrencia, es la probabilidad de que ocurra un evento o se supere. Entonces, si estamos hablando de una tormenta de diseño, nosotros vamos a querer diseñar algo bajo determinadas condiciones de precipitación, y que estadísticamente, digamos, que esa tormenta o ese diseño, esa intensidad se puede volver a repetir o superar dentro de un margen de años. Nosotros esos márgenes con los que trabajamos en general están entre 5 y 10 años. Entonces eso es lo que el periodo de retorno va a ser eso, ¿no? Ese periodo que tarda en superar o repetir un evento, y que es utilizado no solo para nosotros como para las obras que podemos llegar a hacer, sino es un concepto que se utiliza en cualquier diseño hidráulico, ¿no? Entonces, si todo va a depender de la dimensión que tenga esa obra, el periodo de retorno va a ser mayor o menor. Se imagina que cuando se diseña un dique, los periodos de retorno y las series de años que se tienen que analizar son una serie importante de años, porque son obras que afectan a la vida humana. Entonces, mientras mayor sea el periodo, mayor sea la serie, la cantidad de años de retorno que se espera van a ser mayores. Nosotros, a los fines de lo que hacemos, utilizamos menores tiempos de retorno, y además, si utilizamos tiempos de retorno mayores, podemos llegar a sobredimensionar obras que no
que no requieren para los usos, para los diseños que nosotros, el alcance que tenemos de los títulos. Entonces, ¿cómo se calcula ese tiempo de recurrencia o el intervalo de retorno? Es a través de conocer los registros de lluvia. Esta es una forma sencilla, ¿no? Después hay otros modelos estadísticos que son un poco más complicados, pero a los fines de ilustrar cómo se hacen y lo que van a hacer después en el práctico, es esto, ¿no? El periodo de retorno va a ser igual, como tienen acá, a n más 1 sobre m. Entendiendo que n va a ser el número de años de registro, entonces nosotros para poder establecer un periodo de retorno, ya saben que no lo podemos hacer con un solo evento, ¿no? Entonces con una sola lluvia, un día en un determinado año no nos sirve. Tenemos que entonces conocer lluvias de los registros de por lo menos, acuérdense, 20 años, o un poquito más por esa variabilidad que nosotros tenemos. Entonces, primero ya nos está pidiendo el número de registros, después el número de orden, que ahora vemos cómo se trabaja, y la inversa de esto nos brinda la probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿cómo se trabaja y qué es lo que ustedes van a hacer en el práctico? En este caso, para solamente lluvias máximas, tenemos el periodo de registro de la precipitación. Para cada año, fíjense desde la serie desde 1921 a 1960, tenemos las precipitaciones caídas en esta serie de años. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a establecer ese periodo de retorno, o ese tiempo de retorno. ¿Qué es lo que se hace primero? Es ordenar estas precipitaciones. Nosotros las tenemos así, ocurridas en cada año, entonces de acuerdo después a esa cantidad de lluvia que ha ido cayendo, se la ordena y el orden ese que le demos va a ser ese valor, perdón la cata, ¿no? Se ordena la serie de mayor a menor, o sea que yo el mayor valor que tengo acá, ¿cuál es? ¿Cuál es el que ustedes ven? El 111. 111, ¿no es cierto? Ese va a ser, va a tener el número de orden 1 y el número de orden 40 va a ser el valor más chiquito. Entonces ordeno de menor a mayor y con eso voy estableciendo 1, 2, 3 hasta el último número. Ese va a ser el número de orden. Y M va a ser la magnitud, y después voy a tener ordenada entonces el número y su magnitud. Y con eso voy reemplazando en la fórmula y voy obteniendo el periodo de retorno y la probabilidad. Profe, y acá también tengo en cuenta un periodo de 30 años, ¿pasa ese número? Es que vos vas y ahí ya tenés 40. ¿No? Del Bien, 21 al 60. Claro. Sí. Sí, por lo menos 25 o 30 años, pero porque acuérdense que nosotros tenemos mucha variabilidad, entonces mientras más abarquemos, mejor es el dato, ¿no? que nosotros vamos a obtener. Porque si estamos trabajando con un periodo de 10 años y nos agarran un periodo para el noroeste del Niño, nosotros tenemos menos precipitaciones, ¿no? Entonces, se asocian con menos precipitaciones en ese momento. Entonces, si agarramos esos periodos, a lo mejor estamos tomando una serie con menos cantidad de años. En cambio, si abarcamos niño y niña, todos estos fenómenos en un periodo de tiempo, podemos abarcar mejor, tener mejor valor del dato. Profe, y es en ese caso, digamos, que se producen esos eventos que son cada determinada cantidad de años, ¿no es mejor saltarlos o no tenerlos en cuenta? Porque como son atípicos, digamos, pasan con un periodo muy separado de tiempo. ¿Quién dijo? ¿Qué ¿Quién no es dijo que esos eventos no pasan cada 2 años, si mal no me equivoco, bueno. o 3 ¿Y años? cuál daño? Primero, antes tenían un ciclo de 8, 10 años, después ido acortándose la frecuencia, acortándose el tiempo de la presentación de esos fenómenos y ahora son mucho más frecuentes. ¿Con qué dato te vas a quedar entonces? Tenés una serie de 20 años, se presentó 3 o 4 veces en niños.
con los datos más actuales, sería. Pero ¿cuáles son los más actuales? Y había uno que pasó este año, que no, hay uno, Ah, el fenómeno de la y otro niña que hace pasó 2 por la años. lluvia. Claro, Entonces eliminas el de este año y el de hace 2 años. Y el de hace 3 años. ¿Y con cuál te vas a quedar? con el de 4, para atrás. ¿Y cómo vas a hacer la lluvia de diseño? Vos vas a programar una obra y no lo vas a tomar en cuenta los datos de eso. ¿Cómo vas a hacer? No, tenemos que tomarlo todo, Córdoba. Ah, bien, perfecto. Bien, bien. Acuérdate, pues justamente por esa variabilidad, tenemos un año una lluvia, otro año otra lluvia, entonces tenemos que tratar de abarcar los periodos y conocer muy bien el sistema, ¿no? Por supuesto que eso no son tanto los trabajos que va a hacer el ingeniero o de recursos o agrónomo, salvo que se dedique a estudiar las lluvias, sino se trata de conseguir desde los organismos que tengan esas precipitaciones, ¿no? Igual por ahí terminamos haciendo nosotros, pero... Entonces, de acuerdo a lo que yo le decía, de acuerdo a la obra, van a ser entonces, acá en este cuadrito, por ejemplo, que es de TOW, que es hidrología aplicada, es un libro muy lindo, y lo encuentran por ahí en PDF en internet. Es una mujer, ¿no? Es Bente Chow. El cuadrito de ese libro está para distintos tamaños de presa, o de diques, para nosotros, el volumen que tiene, la altura del muro, el periodo de retorno. Y obras como alcantarillas o de drenaje, fíjense que son en donde nosotros estamos, entre 5 y 10 años, de drenaje acá 50 años, medio difícil, porque si no, sería, si fuera un drenaje, sería toda una cuestión sistematizada y grande, porque no creo que encontremos tantos datos nosotros para 50 años, pero bueno. Entonces, pues, nosotros tenemos que sí o sí conocer esa tormenta de diseño, entonces conocer el periodo de retorno, y después vemos también cómo se diseñan para los distintos, o se desagrega una lluvia para conocer esos periodos de retorno. Uno de los métodos que se utiliza para conocer ese caudal de agua es lo que se conoce como método racional o método de Ramsey, que es muy usado, uno de los más sencillos. Entonces se utiliza mucho para hacer el cálculo de caudal. Pero acuérdense que cuando nosotros utilizamos alguna formulita, ¿qué hacemos? Estamos simplificando la realidad a un modelo matemático. Entonces, cuando hacemos esa simplificación de la realidad y la llevamos a un modelo matemático, hacemos algunos supuestos. Para este caso, el método de Ramsey, lo racional, dice que el supuesto es que llueve en toda la cuenca la misma intensidad. O sea, que si la intensidad es 20 milímetros por hora, esa intensidad es igual en toda la superficie de la cuenca. Y después que que llueve la misma intensidad durante todo el tiempo de concentración. ¿Cómo se define ese tiempo de concentración de la cuenca? Es el momento en que toda la cuenca hace aporte a ese caudal, que se define así, ¿no? Como el tiempo que demora una gota de lluvia que cayó en el punto más lejano de la cuenca y llegar a la salida. Perdón que voy a retroceder el dibujito para ver este tiempo de concentración. Sería, como está definido, es que la gota que cayó en el punto más lejano, el tiempo que tarda en aportar el caudal acá. O dicho de otra manera, el momento en que toda la superficie de la cuenca ya ha hecho su aporte, comienza a hacer su aporte al punto de salida. Entonces, ese tiempo de concentración, hay muchas fórmulas para calcularlo. En lo que tienen es... ya vuelvo sobre esto. Ya que estaba en el tiempo de concentración, acá está. El tiempo ese de concentración
Tienen muchas fórmulas, tienen fórmulas para áreas urbanas, con distintos autores, muy generalizadas, estas que van a ver de Kirpich, o tienen las de servicio de conservación. La característica que tienen en común casi todas las fórmulas estas para calcular ese tiempo de que la cuenca está haciendo su aporte es la longitud de la pendiente. Nos interesa, ustedes van a ver que casi todas las fórmulas tienen este L y casi todas las fórmulas tienen la pendiente. Entonces, no importa los coeficientes, lo importante es cuando ustedes se acuerden del tiempo de concentración, es que requieren esas dos características para conocer el tiempo de concentración. Y entonces eso va a estar en función del tamaño de la cuenca, mientras más grande sea, mayor va a ser el tiempo de concentración, de mayor pendiente, menor tiempo de concentración. Lo que habíamos dicho de las formas de la cuenca, no es lo mismo una cuenca alargada que una cuenca redonda. Si yo tengo una cuenca alargada, voy a tener una mayor longitud, entonces los tiempos en que toda la cuenca esté aportando en este punto van a ser mayores, mientras que en esta los recorridos que tiene que hacer el agua son más equidistantes, entonces los tiempos de recorrido, la longitud es menor, entonces los tiempos de recorrido van a ser menores. Y la curva de variación del caudal por unidad de tiempo en las cuencas redondas presenta este tipo de curva, mientras que en la alargada pueden llegar a presentar este tipo de curvas. Lo que nosotros podemos hacer es desagregar también por cada uno de los tramos, por cada una de las formas que pueda ir tomando la cuenca, y conocer entonces el tiempo de concentración total que puede tener hasta el punto de salida. Entonces con eso nosotros calculamos el tiempo de concentración para conocer, para establecer después la lluvia, la tormenta de cielo. ¿Qué tiene en cuenta esta fórmula de Ramsey? Por un lado, conoce la intensidad de la precipitación, que es eso, ¿no? ¿Se acuerdan que el supuesto decía que llueve la misma intensidad en toda la cuenca, y que la intensidad es que llueve durante todo el tiempo de concentración? Entonces, antes de calcular, de conocer o determinar la intensidad, tenemos que conocer el tiempo ese de concentración. Entonces necesitamos conocer la intensidad, la superficie de la cuenca, puede estar ahí tiene de abajo la transformación de unidades, ¿no? Acá me olvidé de corregir, hay un errorcito acá, pero o lo ponen en hectáreas o lo ponen en metros cuadrados, y de acuerdo a eso va a ser la diferencia de 360 o 3600. Tienen la intensidad en milímetros por hora, el área de la cuenca en hectáreas o en metros cuadrados, como está ahí, y el coeficiente de escorrentía. ¿Qué les dice ahí que es adimensionar? Entonces, ¿se acuerdan que ese coeficiente que habíamos utilizado de escorrentía o de infiltración cuando calculábamos el ascenso de la freática? ¿Se acuerdan? Sí, profe, algo. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos de la lluvia cuánto va a infiltrar? Entonces, a través de un coeficiente decíamos, bueno, va a escurrir tanto y va a infiltrar tanto. Eso, una de las formas de determinar ese coeficiente es con esta forma, con este método que se utiliza en Ramsey, que es el coeficiente de escurrimiento, que va a ser esa relación entre el volumen escurrido y el volumen llovido, ¿no? Entonces el C va a variar de acuerdo, obviamente, a la intensidad, de las condiciones de la cuenca. Una cuenca que esté saturada va a escurrir más que una que esté en condiciones de menor humedad en el suelo. Entonces se obtiene de esa relación entre el volumen que escurre y el volumen que llovió. Una forma de cuantificar ese valor de C es a través de esta tablita que tiene a la derecha, en la columna dice factores, y después
en esta otra grupa en categorías. Entonces, de los factores toma intensidad de la lluvia, relieve, retención de la superficie, infiltración, cubierta, y al final dice sumatoria. Cuando vamos desagregando o analizando cada uno de ellos, lo que sería para la intensidad de la lluvia, las categorías que podemos obtener, el valor de arriba es entre 70 y 100, sería la intensidad, milímetros por hora. 70 y 50, 50, 30, 30, 25. El valor que tomaría para seleccionar, para calcular el valor de C, es el que está en negrita, que va a depender entonces de la intensidad de la lluvia. Conociendo la intensidad de la lluvia, si cayó en, creo que acá hay un ejemplo, sí. Ahora vemos el ejemplo. Voy a ir seleccionando lo que está resaltado en negrita. El relieve, voy a tomar en cuenta cómo es la forma del relieve, fíjense que indican las pendientes, si estoy haciendo algo no para contener ese escurrimiento, qué tipo de suelo tengo con respecto de conocer la infiltración. Entonces, tengo alguno que no infiltra, como es una superficie que no va a permitir, como una roca sólida, las texturas arcillosas, recuarenosas o arenosa profunda. Acuérdense que las arenosas tienen un alto valor de infiltración. La cobertura del suelo, ¿qué tipo tengo? En este caso señala desde suelo desnudo hasta un suelo del 90% cubierto. Y esto representa la sumatoria de cada uno de estos valores, que para este caso en la primera columna son los valores extremos, y en la última son los valores más bajos, o sea, donde escurriría menos de lo que ha llovido. Para el caso de un ejemplo, acá estaría la lluvia de diseño, estaría entre 50 y 70, entonces el valor es 0,25, lo tomo acá. El relieve era un relieve con la pendiente del 0 al 5%, tomo el valor de 0,01, obras de retención de esas pocas acciones o pocas obras para poder retener ese escurrimiento, 0,07, la infiltración en una textura franca o franco-arenosa, y la cubierta 0,20, son cultivos con poca cobertura. Entonces, por eso se define acá como cultivos limpios, menos del 10% de buenas pasturas, o sea que es una superficie que está expuesta a la gota de lluvia. Entonces, el valor de C, ¿cuál va a ser? El total de la suma de todos estos valores que nosotros hemos ido seleccionando de acuerdo a los factores y de acuerdo a la cobertura. Entonces, con eso tomamos el valor de C. Ahora, nosotros podemos tener, hemos dicho que podemos tener de toda la cuenca, o podemos desagregarla por el uso de suelo, por el tipo de cobertura, por el tipo de vegetación. Entonces, cuando se calcula, tengo esa superficie así con esas diferentes condiciones, lo que nosotros podemos separar es por áreas y tomar superficies parciales, y para cada área calcularle su C, el valor de C, y después el valor que va a ingresar a la fórmula va a ser lo que se considera un C ponderado, que va a ser el resultado de la multiplicación de cada valor de C por su área, la sumatoria de estos productos dividido el área total. Entonces, con eso vamos a tratar de distribuir ese valor de C o compensar con distintos usos de suelo, distintas condiciones. Necesitamos, para calcular la precipitación, ya hemos dicho calcular el tiempo de concentración, y habíamos dicho que la tormenta de diseño, el tiempo de la intensidad es para un determinado tiempo de concentración y para un determinado periodo de retorno. Si ya calculé el tiempo de concentración y ya elegí el tiempo de retorno, ¿cómo selecciono esa intensidad de la lluvia? Para eso nosotros tenemos que recurrir a lo que se denominan curvas IDF, que son curvas de intensidad, duración y frecuencia, donde se desagregan las lluvias para
de acuerdo a sus intensidades, y se hacen los cálculos de los periodos de retorno para cada una de esas intensidades. Por supuesto que si necesito conocer la intensidad, necesito recurrir a las fajas, y a través de esas fajas, entonces someterlo a un proceso estadístico y con eso poder construir las curvas IDF. Entonces estas curvas de IDF se quedan de esta forma, donde yo voy a tener en el eje de las Y la intensidad, y en el eje de las X la duración. Fíjense que tengo roja, verde, azul y punteaditas acá, y eso se representa lo que acá se habla en años, son los periodos de retorno. Entonces tengo para un periodo de retorno de 2 años, de 5, de 10, de 25 o 50 años. Perdón. Entonces, ¿cómo voy a calcular esa intensidad que necesito que entre en la fórmula de caudal? Conozco el área, conozco el C y necesito conocer la intensidad. Esa intensidad, entonces, calculé el tiempo de concentración, y si el tiempo de concentración me hubiera dado un valor de 50 o de 45 como tiempo de concentración, entonces, perdón la mala línea que voy a hacer, entonces me voy a un periodo de retorno de 10 años, ubico la curva para el periodo de retorno ese de 10 años, y con ese valor entonces busco en el eje de la Y, y con eso voy a determinar la intensidad de la tormenta de diseño. ¿Qué tengo que hacer primero? Conocer el tiempo de concentración, conociendo la pendiente, conociendo la longitud de la pendiente, calculé el tiempo de concentración, en este caso para este gráfico está en minutos, lo que calculé tiene que estar en minutos. Entonces ubico ese cálculo, busco la curva para ese tiempo de concentración, y acá entonces me da un tiempo de concentración entre 75 o un poquito más milímetros por hora. Esa va a ser la tormenta de diseño, esa va a ser la intensidad también con la que yo voy a ingresar en esta tabla de acá de intensidad de la lluvia. Con ese valor voy a necesitar ingresar para seleccionar cualquiera de estos valores marcados con negrita. ¿Se entiende eso? Lo tomo como un sí. Sí, profe, sí se entiende. Bueno, gracias. Gracias, alguno que me conteste, si no me siento que se me olvidó poner el despertador para la clase, ¿no? Acuérdense que nosotros anotamos lo que se quedan sin. Cuando ya terminamos la clase hay gente que se queda y se queda, ¿no? Este modelo, el racional, hemos dicho, es un método sencillo, el más sencillo, por supuesto, como es más sencillo, que requiere menor cantidad de datos, es muy usado. El otro método que nosotros vamos a ver es el del servicio de conservación de suelo. En el manual tienen un tercer método, que es el método de Cook, que es a través de unas tablas, y también calcular, mirando la forma de la cuenca y calculando el tiempo de retorno, ¿no? Ese no lo vamos a ver ahora, si no se nos hace muy larga la clase, pero ese es otro método que tienen también que se puede sacar con los tres y mirar si los valores están muy dispares o más cercanos. La otra forma que nosotros tenemos para calcular ese caudal es a través del servicio de conservación del suelo, que es un método popular conocido como la curva número o el número de la curva, de acuerdo a cómo lo traduzcan, que tiene varios pasos. El primer paso es determinar el escurrimiento, y después, a través de esa determinación del escurrimiento, recién calcular el caudal. Para determinar el escurrimiento, que utiliza es esta formulita, ¿no? Donde dice que el escurrimiento va a ser igual a la precipitación menos 2 por S, que es la sustracción al cuadrado, dividido la precipitación más 8 por S.
que es y siempre y cuando la precipitación sea mayor a 0,2. A este valor de 0,2, si no nos daría 0 acá. ¿Qué se entiende por SS o sustracción potencial? Es la lámina de agua que es retenida en el campo para una determinada precipitación. Entonces, acá comienzan los cálculos. Acá solamente veo la fórmula de cómo calcular el escurrimiento. Entonces, ¿qué dato necesito? Primero la precipitación, ¿no es cierto? Y después necesito calcular este valor de S. Este valor de S se calcula entonces mediante estas fórmulas que dependen de las unidades que se expresen, toma estos valores para centímetros o estos valores para pulgadas, ¿no? 2240 dividido la curva número, menos 25,4 o 1000 sobre la curva número menos 10, si estoy trabajando en pulgadas. Entonces tengo que ahora venir acá a seleccionar este valor de la curva, ¿no? Para determinar este valor que dice de sustracción, que es la lámina retenida en el campo, ¿no? Para una determinada precipitación. Esa curva va a estar en función de el tipo de suelo y cómo, qué superficie, la superficie esté ocupada y en qué condiciones está ese uso de suelo, ¿no? De acuerdo a qué vegetación, en qué condiciones. Entonces, varía entre 0 y 100. Mientras más impermeable sea, el mayor valor va a tomar la curva número. Entonces, lo primero, como dice, de acuerdo al tipo de suelo y la ocupación que tiene la superficie. Lo primero que tengo que identificar es entonces qué tipo de suelo tengo donde yo estoy haciendo el cálculo ese del escurrimiento. Entonces el método de la curva número establece que hay 4 grupos de suelo, ¿no? Que va desde el A hasta el D. ¿Y eso qué va a ser? De acuerdo a esas categorías están, o grupos, perdón, de acuerdo al potencial de escurrimiento, que va desde un potencial mínimo de escurrimiento a un potencial máximo de escurrimiento. Entonces, ¿cuáles van a tener menor potencial de escurrimiento? Aquellos que tengan muy buena infiltración. Esos son los que potencialmente son menos susceptibles de tener escurrimiento. Para orientar, tienen en esta tabla, o sea, cuando ustedes ven el sistema de la curva número, no tienen esta última tablita, pero esto está para orientar los valores de infiltración, ¿no? Para si hay dudas sobre qué tipo de suelo y si tengo los valores de infiltración, me sirve para orientar y saber seleccionar el grupo de suelo. Entonces, desde el mínimo de escurrimiento al máximo de escurrimiento, como por ejemplo, este que habla que son suelos que tienen horizontes subsuperficiales impermeables, ¿no? Entonces va, primero lo que tengo que establecer, grupo de suelo, desde el A al D, A, B, C o D, de acuerdo a ese potencial de escurrimiento. Menos potencial, valor A, máximo potencial, valor grupo D. Después, y en esto acuérdense, porque esta palabrita sí confunde y mucho, que habla de la condición hidrológica, que seguramente viene de alguna traducción que no es la mejor. Esto hace referencia al grado de cobertura, ¿no? Esto, condición hidrológica, por ahí confunde y puede uno tomarlo como el contenido de humedad, y sin embargo habla de la parte superficial, que es el tipo de cobertura. Entonces, de acuerdo a ese grado de cobertura, señala en 3 categorías. Buena, regular o mala. Si la cobertura es buena, cuando tiene mayor del 75%, o mala con menos del 50%. Entonces, ¿qué hice primero? Establecer el grupo de suelo. Segundo, la parte aérea. ¿En qué condiciones está? ¿Qué tipo de cobertura tengo? ¿Cuánto está cubriendo? Y después, si necesito saber que este método calcula para humedad antecedente o condición de humedad del suelo, establece 3 tipos de curva. Humedad antecedente grado 1, 2, 3. La 1 es cuando las cuencas se encuentran, los suelos están en una condición seca, los suelos no tienen agua,
la 2 una condición media, y la 3 cuando está saturado. Entonces tengo grupo de suelo, cómo está la cobertura vegetal, si es buena, mala o regular, y qué tipo de humedad tengo en el suelo. Si está seco, voy a estar en esa humedad antecedente de valor 1 o de tipo 1, y si está saturado es de tipo 3. La de tipo 2 es la que está la tabla donde nosotros vamos a seleccionar la curva número. Entonces, el valor de la curva se selecciona con esta tabla, ¿sí? El valor de la curva, y que está calculada para esta humedad antecedente de valor 2, ¿no? Una condición promedio. Entonces, si nosotros después vemos que, si habíamos establecido que está una condición seca, si estoy en los valles calchaquíes, necesito convertir después los valores que yo obtenga de esta tabla a la condición 1, o si están saturados a la condición 3. Entonces, nosotros ya sabemos el grupo hidrológico de los suelos, y que son estas columnas acá al último. Fíjense que dice ¿sí? Grupo hidrológico de los suelos A, B, C o D. Acuérdense que esto era mayor o menor potencial de escurrimiento. La cobertura, y acá en la cobertura distingue el uso del suelo, y si tiene o no alguna práctica de conservación del suelo, y la condición hidrológica en esta columna, buena, mala o regular. Entonces, si yo estuviera trabajando con el suelo sin desnudo, con un barbecho, o un barbecho sucio, que algo que me ha quedado en la superficie de cultivo, y está trabajando en hileras, la condición de barbecho es una condición de cobertura del suelo mala, y tendría que seleccionar de acuerdo al tipo de suelo. Puedo tener cultivo en hilera, que puede estar en hileras o en una práctica agronómica llevada a curva de nivel o terrazas, y saber para cada una de estas dos distinguen, fíjense, una condición, curva de nivel, mala condición de la cobertura, mala condición hidrológica o buena, de acuerdo entonces a la cobertura que tengan estos cultivos en hilera, cultivos en invierno, verdeos, cultivos en pradera. Entonces, de acuerdo al uso del suelo, yo voy a seleccionar y voy a ir de acuerdo a la condición hidrológica, y de acuerdo al tipo de suelo voy a seleccionar el valor de curva número. Fíjense que acá abajo tiene, ¿no?, casas y patios, superficies impermeables, caminos de tierra y caminos pavimentados, que son los que toman el valor, mayor valor de curva, que es 98. O sea que ahí la lámina retenida en el suelo es muy, muy bajita, es más bien escurre todo, y es lo que nos puede pasar cuando urbanizamos áreas y la pavimentamos y agregamos estructuras a todos los techos y las veredas y las calles. Entonces estamos en esta, si tuviéramos que calcular la curva número, por ejemplo, para el barrio El Huayco, donde escurre mucho y se va toda la Ciudad del Milagro, tendríamos que empezar a seleccionar estos valores de acá y hacerlo así ponderado, la parte de casa, parte de calles, y seleccionar entonces el valor de la sustracción potencial. Habíamos dicho que esto toma para el valor 2, y si bien esto está en el manual, este cuadrito así, donde más bien acá está puesto para que no lo utilicen, ¿no? Fíjense que está la condición antecedente 2, la condición 1 y la condición 3. Yo puedo pasar conociendo entonces la humedad antecedente 2, puedo pasar conociendo los valores, pasar de una a otra. Y después está calculado ese valor de sustracción potencial así estimado, que en realidad está corrido acá, tendría que ser este valor de acá, ¿no? Este valor S. No lo usen a ese estimado de valor S, porque da rangos muy grandes y se ajusta poco después a los cálculos que hacen. Lo puedo hacer con una tabla o lo puedo hacer mediante fórmula, que esas las tienen en el manual.
para pasar de la condición 2, que la saco de la tabla y la tengo que pasar a una condición 3 porque los suelos están saturados, o una condición 1 porque los suelos están secos, ¿no? La cuenca está seca o la cuenca está saturada. Entonces, con eso yo reemplacé y he sacado, perdón, que retrocedo, le voy a poner la fórmula. Con eso busco la curva número, reemplazo acá en el valor de sustracción, en el valor de S, y entonces con el valor de S y conociendo la precipitación de diseño, puedo conocer el escurrimiento. El escurrimiento va a ser en unidades de milímetros o centímetros, pero es como la medida del valor de lluvia, ¿no? Fíjense que si tengo la precipitación en milímetros, tengo que trabajar el S en milímetros, o pasar la precipitación en centímetros si yo estoy trabajando con el centímetro. Entonces sé cuánto escurre, y eso lo tengo que traducir a un valor de caudal, y ese valor de caudal va a estar en función, por supuesto, que del área de la cuenca, del tiempo de concentración y del tiempo de retardo. Entonces con eso se calcula este caudal pico. Entonces este 2,1 tiene que ver con conversión de unidades por el área de captación, donde yo estoy calculando ese escurrimiento, para calcular ese caudal, ese valor E de escurrimiento que obtuve, dividido el 0,5 del tiempo de duración de la tormenta, que es nada más que el tiempo de concentración, más el tiempo de retardo, y ese tiempo de retardo es el tiempo que tarda en producirse ese caudal pico, ¿no? El tiempo que desde que se inicia hasta que se produce ese caudal pico, ¿no? Y acá ese tiempo de retardo lo puedo calcular. También tiene en cuenta la longitud de la pendiente, la sustracción y el máximo recorrido hasta la descarga y la longitud de la pendiente. Puedo obtenerlo así por esta fórmula, o lo puedo utilizar con estas dos que son recíprocas, es decir, el tiempo de concentración, que es este valor D, es el tiempo de diseño de la tormenta, es el tiempo de concentración. Entonces yo tengo que es 1,67 del tiempo de retardo, o calcular el tiempo de retardo a partir del tiempo de concentración, si yo lo calculé, el 0,6 del tiempo de concentración. Reemplazo acá, y con eso puedo obtener el caudal pico para una determinada obra que quiero diseñar. Entonces, vimos dos. El método de Ramsey o racional, que es mucho más simplificado, y el del sistema de conservación del suelo, donde desagrega cada uno de los factores que intervienen para el escurrimiento y el caudal, que es el tipo de suelo, el tipo de cobertura que tengo, la condición de humedad antecedente del suelo, y con eso obtengo entonces esa sustracción o esa lluvia que va a escurrir de una determinada tormenta. Ahí estarían las dos formulitas, el escurrimiento y el caudal pico, para calcular para la creciente. ¿Se entendió acá? Algo por lo menos. Igual van a hacer un práctico, ¿no? Con el práctico se entiende mejor. Con los profes, con el profe Martín, el profe Denis. ¿Alguna consulta de esto? Insisto, en el manual lo tienen muy explicado, y explicado con un ejemplo, ¿no? De una cuenca, de una determinada cuenca, donde con distintos usos de suelo. Si yo tengo distintos usos de suelo, distinta cobertura, también tengo que hacer una cuestión ponderada, ¿no? Tengo que calcular el S para cada una de las áreas, y después tomar en cuenta para recién poder calcular estos escurrimientos o estos caudales. Que a cada área le dan un valor, digamos, o un peso determinado. Profe, Sí. puede ser que el SCS en el manual lo llame el método de la curva número. Claro. SS. Es el Servicio de Conservación de Suelo de Estados Unidos, SCS, o método de la curva número.
¿Sí? Está puesto así, mira. Sí, sí. SCS también está puesto acá al principio. ¿Eh? ¿O no? ¿Así o no? Casimiro. Sí, sí. ¿Eh? ¿Sí? Bien. Si hablan con el profesor Luque, que es uno que tiene un libro sobre drenaje de la Universidad de Córdoba, él le habla del método del número de la curva. En definitiva es esto. Nosotros podemos estimar también un caudal, esto no está en el manual, esto después lo incorporamos. Cuando nosotros no tenemos demasiados datos y si a campo nos ha dejado alguna marca, una lluvia importante, entonces en las crecidas esas suelen dejar marcas en los caminos, los árboles, o la gente conoce hasta dónde puede haber llegado el agua, y si tenemos cómo calcular una sección, entonces también podemos estimar un caudal que pase por ahí, o si nosotros estamos controlando una carcava, por ejemplo, podemos estimar o hacer un cálculo del volumen que pasa de agua o caudal que pasa por una carga. Y es lo que se conoce como el método de las huellas máximas, entonces que son esas que se utilizan, esas marcas que ha dejado un máximo nivel de agua que ha ocurrido en alguna crecida. Entonces, ese método de cálculo de estimación por huellas máximas está en función de esa ecuación que dice que el caudal es igual al área por la velocidad, básica que la estudian en física. Entonces, ¿qué es lo que hace? Necesitamos en el campo, primero conocer la sección, o sea, el agua dejó una marca, y entonces vamos a determinar, necesitamos conocer, conocer el área y estimar la velocidad de flujo. Entonces, primero necesitamos, pues, ¿se acuerdan cuando veíamos perfil transversal? Que nos servía para conocer ese perfil, y conociendo entonces el perfil podemos calcular esa área por donde ha dejado el agua esa marca. Como nos representa una figura irregular, esa figura, si tomamos en cuenta, la podemos desagregar en figuras geométricas y con eso calcular el área de esa sección. Entonces, de acuerdo a la forma que tome la sección, en forma de V o en esta forma aplanada, la podemos desagregar en trapecios o desagregar en triángulos para poder calcular. Entonces, para calcular las áreas tienen una formulita, y necesitamos conocer entonces esa velocidad de escurrimiento, que es utilizando Manning. Acuérdense que acuérdense, o si algunos que ya han cursado hidrología o están cursando con nosotros, seguro que lo han usado y mucho, donde el cálculo de la velocidad utiliza la fórmula de Manning, que está en función de el radio hidráulico, la pendiente y un coeficiente de rugosidad. Entonces, primero tengo que encontrar ese radio hidráulico. Ese radio hidráulico va a estar en función del área sobre el perímetro mojado. Y voy a calcular la velocidad de acuerdo a la pendiente y ese radio hidráulico. Voy a poder calcular esa velocidad que escurre que escurre el agua por esa sección. Por supuesto que teniendo en cuenta el valor de rugosidad. Y el perímetro mojado, ¿qué es lo que se hace? Se mide. O sea, yo tengo el área por donde escurrió, el perímetro mojado, que no es nada más que eso, medir el perímetro por donde que está marcado. En este caso dice A y B son las huellas máximas que están marcadas
en el lugar, tomo las medidas, como tienen acá, están desagregadas, fíjense, por altura y por largo, es desagregado en figuras, en esta H1, H2, H3, todo esto se simula como un trapecio, por decir, el trapecio tiene base mayor, base menor, y los extremos se pueden simular o asemejar a un triángulo. Entonces, en función de eso, tienen acá la formulita, y lo que vale cada uno, el ancho y la altura, puedo reemplazar y puedo calcular con eso toda el área hidráulica. Con el perímetro y el área calculo el radio hidráulico, y tengo que establecer la pendiente, y con eso, seleccionando el valor de coeficiente de rugosidad de Manning de la tablita, reemplazo y puedo calcular entonces esto. Calculo la velocidad, y con la velocidad por el área me da el caudal que puede llegar a pasar por ese lugar, ¿no? Acá en el coeficiente de Manning, fíjense que tienen, ¿no?, las distintas categorías: cunetas y canales, corrientes naturales, y la primera no la veo yo porque me está tapando el zoom, pero tienen los valores de N para reemplazar en la fórmula, y con eso poder calcular o estimar el caudal. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Y si no, tienen un practiquito también para hacer esto. Córdoba, ahí va a aprender todo, ¿no? Está ausente. Nosotros